En el capítulo anterior, nuestro protagonista, junto con las demás waifus, habían asistido a una fiesta en la que cada uno se viste del género opuesto al que tiene que ser nuestro protagonista, e intentando huir de las demás waifus que deberían estar buscándolo. Es perseguido por una peliblanca y Mina es la que nota eso. Esa agente, Jiraiya Sama, al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que compró su propia ciudad y ahora defiende a toda una gran población de varios países de los intereses extranjeros amenazantes. Sigamos con la historia donde la dejamos. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos en el jardín del Palacio Imperial. Nuestro protagonista continúa corriendo llevando las faldas, pensando que por fin se había escapado. Era muy difícil moverse con ese vestido. ¿No suelen sentirse acaso incómodas las chicas con una ropa así de incómoda? Pero de repente nota que alguien lo está llamando desde atrás. Le preguntan, ¿por qué es él? ¿Y por qué se estaba escabullendo justo después de que comenzara el baile? Nuestro protagonista voltea a ver a la chica disfrazada de chico, diciéndole que solo era una persona común y corriente, que salió a tomar un poco de aire fresco, pero por dentro está pensando que, oh no, lo habían descubierto. La peliblanca entonces le pregunta, ¿con que saliste a tomar aire fresco y me dices fingiendo ser la voz de una chica? Todos los invitados de la fiesta saben que es una fiesta de disfraces de cambio de género. Entonces le pregunta, ¿quién demonios es? Nuestro protagonista dice que lo siente, se había dejado llevar, pero por dentro piensa que por qué tenía que ser esa persona. Si se enteran de eso, probablemente lo echarían en cara por el resto de su vida. La peliblanca, sin embargo, continúa diciendo que, ya que no le dirá quién es, no le culpa por ser grosera, y a continuación le pide ver su cara. Nuestro protagonista rápidamente huye de ella. La peliblanca le dice entonces que ahora estaba en problemas. El que sea tan hábil era más sospechoso. Le pide decir claramente de qué clase de espía era y cómo había entrado en esos aposentos. Nuestro protagonista le pregunta si acaso pensaba ella que era un espía. Eso se volvía cada vez más problemático. Ella continuaba persiguiéndolo, diciéndole que si no se quitaba la máscara, tendría que llamar a alguien. Nuestro protagonista piensa que, aunque tenga que causar disturbios, tiene que encontrar la manera de escapar primero. Y es entonces que finalmente aparece Mina, saludándolos, diciendo que finalmente había encontrado dónde se encontraban. Estaban buscándolos desde hace un rato. Nuestro protagonista voltea, emocionado por ver que Mina estaba allí. Mina se acerca preguntando qué estaba pasando. Y la peliblanca dice que ese tipo, refiriéndose al prota, se había escabullido en el salón de baile y no quiso mostrar su cara cuando se lo pidió, por lo que sospechaba que era un espía. Pero Mina baja la mano diciendo que era un malentendido, un gran malentendido. Él era uno de sus compañeros que vivía en el bosque. Como ha pasado la mayor parte de su vida en el bosque, no está acostumbrado a trabajar con extraños y se siente un poco nervioso. La peliblanca pregunta si es que lo conoce, y si era su compañero, no le sorprendía. Mina le dice que no se preocupe, no es una persona sospechosa, y se encargará de él a partir de ahora. La peliblanca, que parece ser Elisa, le dice que si es así entonces se retira y no se involucraría más en los asuntos de la dinastía Han, y a continuación se despide. Vemos que ella no era otra sino Fei. Finalmente le dice a nuestro protagonista Mina que Fei se había retirado, ya podría quitarse la máscara. Nuestro protagonista, al quitarse la máscara, le dice que realmente no podía ocultar nada de ella. Mina, con una sonrisa amplia, le dice que por supuesto que no. ¿Quién creía que era? Ella lo conoce mejor que nadie. Y luego le dice al protagonista que se ve tan hermoso y joven. Con ese vestido le sienta muy bien. Algo que hace el protagonista un poco nervioso. Le pide que deje de sonreír maliciosamente de esa manera, y sonaría más convincente si no hiciera eso. Aunque Mina continúa intentando intimidar un poco a nuestro protagonista, y este simplemente se pone casi a llorar por la intimidación. Finalmente avanzamos en la historia. Nuestro protagonista parece ya tener un vestido más apropiado, diciendo que no quería intentar eso otra vez. Mina dice que era genial que todos se le estén pasando bien hoy. Había sacrificado su vida por su país. El protagonista le dice que estaba bien. Es bueno que Elisa haya podido realizar una gran fiesta. Dejará pasar por esta vez el que ella haya tratado de fastidiarlo de esa manera. Aunque Mina responde que es increíble. Todo era tan tranquilo y tan pacífico y alegre, como si la guerra hubiera terminado hace mucho tiempo. Nuestro protagonista, también recostándose en su perezosa o silla, dice que supone que ese es el punto de tener una fiesta de celebración, para cubrir el dolor con recuerdos felices, para llenar los remordimientos del pasado con las esperanzas del futuro. Solo aquellos que han experimentado un trauma tienen la motivación para seguir adelante. Mina le dice, sin embargo, que su motivación entonces es él, el joven maestro. El protagonista se pone de pie, le extiende la mano a Mina, preguntándole qué se siente aferrarse a la motivación. Mina, tomando su mano, dice que se siente increíble. Si es una carrera para encontrarlo y llegar ahí el primero, no perdería ante nadie.
Nuestro protagonista, acercándose a ella gentilmente, le dice que en ese caso no deberían olvidar el premio del ganador. Le pide entonces que baile con ella, y Mina accede encantada. Sin embargo, luego le recuerda que tendría que seguir las reglas de esa noche y bailar como una chica. Sin embargo, luego se retracta, diciéndole que solo bromeaba. Le encantaría bailar con él más de 100 canciones. Y es así como los dos cruzan miradas un poco coquetas y continúan con la noche, cada vez más cerca y más cerca. Sin embargo, de repente, allí justo aparece Tis, diciendo que había encontrado al joven maestro. Y vemos que detrás de Tis aparecen otras y otras waifus. Tis está orgullosa de ser la primera que encontró al joven maestro. Sin embargo, Ellie le dice que no había que ser tonta. Ni siquiera se había dado cuenta de que Mina había llegado primero. Y es allí cuando vemos a nuestro protagonista y a Mina sonreír nerviosamente a las demás waifus. Freya, mientras tanto, le pregunta a nuestro protagonista por qué ya no estaba usando el vestido de chica. Al parecer, están queriendo hacer creer que estaba haciendo trampa. Pero nuestro protagonista se defiende diciendo que sí lo había usado. Tenían a Elisa, a Timothy y incluso a Mina como testigos. Sin embargo, luego dice que lo siente. Puede hacer eso, es solo que el primer premio especial era atrapar, el juego de atrapar al rey. Mina dice que la próxima vez tendrían una fiesta de celebración, dejando que nuestro protagonista sea el premio, y las demás waifus parecen estar de acuerdo con eso. Y es en ese momento que aparece Timothy junto con Elisa diciendo que la fiesta estaba a punto de terminar. Era hora de hacer el brindis. Todos estaban esperando a que nuestro protagonista haga el brindis. Y es así que todos se retiran, prometiendo luego tener otra fiesta de celebración adicional. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos en el ojo de la marea elemental. Allí, el viento gélido congela una especie de estructuras que al parecer han sido formadas recientemente. Continuamos avanzando en medio del frío viento gélido y nos encontramos con personas que habían sido atrapadas en el frío. El mago terrestre observaba eso pensando que era un desastre. Espera que encuentren un lugar feliz a donde sea que vayan y descansen en paz esos cuerpos. Y cuanto más se acercan al ojo de la marea elemental, peor se pone la ola de frío. A continuación, Terrence empieza a utilizar una especie de magia. Sin embargo, se choca con algo. ¿Qué era eso? Al parecer, parecía que una nueva marea elemental se aproximaba. Deberé informar de eso a los seguidores de la verdad y a su majestad Liu Feng tan pronto como pueda. Y es así que cambiamos de escena. Nos encontramos con un montón de personas encapuchadas. Al parecer son seguidores de la verdad. Uno de ellos le dice a otro que su camarada de los seguidores de la verdad, Aldrich, ha penetrado en el ojo de la marea elemental y ha enviado esa información. Esto sucede dentro de la organización de los seguidores de la verdad, en la casa de los ancianos. Uno de ellos le dice a los demás que hay una nueva fluctuación de mareas elementales. Esa es una clara señal de que el mundo está haciéndoles ver que los dioses han regresado. Como miembros de los seguidores de la verdad, deben prepararse para la llegada de los dioses. Otra mujer dice, sin embargo, para los ancianos, que tiene un mensaje para todos ellos. Vemos que quien estaba hablando es Phyllis. Ella explica que el lugar donde está llevando a cabo investigación de la dinastía Han, en medio de las tierras silenciosas, fue un lugar donde después de un largo periodo de bajo poder espiritual, varias personas despertaron accidentalmente sus poderes. Incluso el emperador Liu Feng es un hombre con poderes mágicos únicos. Su majestad Liu Feng siempre ha querido trabajar con los seguidores de la verdad y venir a la sede de los seguidores de la verdad para estudiar, por lo que necesitarán más hombres a medida que los dioses despierten. Eso podría no ser algo malo, ¿no es así? Le pregunta a los ancianos qué piensan. Uno de los hombres pregunta dónde se encuentra la dinastía Han, pues nunca habían oído hablar de ello. Las naciones de las tierras silenciosas deben ser pequeñas e insignificantes. Otro de ellos dice que ellos, los seguidores de la verdad, son independientes de cualquier poder. No condesen con operar con otros, y mucho menos con un don nadie como ese. Phyllis, sin embargo, intenta decir algo, pero la callan. Le dicen a Phyllis que no necesita hablar más, pero considera cómo puede ayudar a los dioses que están a punto de despertar. No debería dejar el mundo exterior que la confunda. Phyllis baja los ojos diciendo que sí, y gracias anciano por el consejo. Y es así como dan terminada la reunión de ese día. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos con Phyllis, que estaba frente a una bola de cristal en medio de la reunión, despidiéndose, diciendo que la verdad esté con nosotros. Vemos que a su lado estaba la pequeña enana diciendo que parece que no está yendo del todo bien. Los seguidores de la verdad es una organización muy estricta. Phyllis dice que sí, aunque siempre ha estado pensando que ya es hora de que se adapten un poco a las nuevas tendencias. Pero vemos que le dan el buen trabajo a Phyllis, e incluso el protagonista le dice gracias por ser tan complaciente e intentarlo. Era una pena que se hayan negado, pero no se puede evitar.
Phyllis decía que tenía el corazón roto y a continuación se intenta lanzar contra Zhou Fei para que le curara, recuperándose con un fuerte abrazo. Pero Zhou Fei parece no estar dispuesta a eso, dándole un poco de café para que reviva su espíritu en vez de otras cosas. Y es así como mientras Phyllis toma el café, Zhou Fei le dice a nuestro protagonista que ya que el asunto de los seguidores de la verdad es un callejón sin salida, entonces, ¿por qué no ellos podrían? Pero antes de que termine la oración, nuestro protagonista le interrumpe, diciéndole que bueno, lo que Aldrich dijo sobre las nuevas fluctuaciones de más mareas elementales significa que existe la posibilidad de otra guerra, pero la estrategia para afrontarla nunca cambiará. Los seguidores de la verdad los rechazaron porque, en última instancia, son demasiado pequeños para ofrecer un valor realmente significativo. Así que ya sea para cooperar con el mundo exterior o para expulsar a los invasores, siempre deben afrontarlo y fortalecerlos ellos mismos. Era más difícil encontrar su propio camino, pero solo así podrían trabajar juntos y avanzar lentamente. Yuffie se emociona diciendo que ella y todo el instituto darán todo de ellos para poder apoyarlo. E incluso Phyllis dice que no habría olvidar que la verdad, que ella había sido prometida por nuestro prota. Yuffie agrega que, por ejemplo, ese ordenador que estaba conectado a la red de comunicación interna de los seguidores de la verdad era un gran avance. Phyllis decía que sí, y no tenía ni idea de por qué la tecnología de las redes digitales pudiera utilizarse en conjunto con la dinámica elemental para desarrollar algo tan útil. Debería construir más. Nuestro protagonista solo piensa que esas dos chicas, cuando hablan de tecnología, se quedan enganchadas, todo a su tiempo. Incluso si es para proteger a la dinastía Han y a su gente, tendrán que ir paso a paso y seguir luchando. Mientras tanto, en la ciudad de las aguas negras, vemos a unas personas conversando. ¿Habían escuchado los rumores? El emperador de Chang'an logró invadir con éxito Larsen otra vez. Uno empieza a emborracharse diciendo que no era bueno. El emperador Feng lo había hecho de nuevo. Habían oído que no solo tomó Larsen, sino que también abusó de las dos princesas de Larsen. Otro agrega que había escuchado antes que antes de eso había conquistado Yadian y el Imperio Franco, y tomó a las reinas de ambas naciones como sus concubinas. Y no habría olvidarse de Ferdinand Pompey, ese hombre idiota. Cuanto más lo piensan, más molestos se ponen. Los campos en los que trabajan tan duro los comparaban con baratos y los usaban como comida para el ejército. También todo ese pescado que habían pescado se lo estaban convirtiendo en comida enlatada, cual a su vez convirtió el dote de ese tipo de cosas para encontrar nuevas mujeres. Los campesinos se quejan de nuestro protagonista mientras el bartender dice que todos habían bebido demasiado y dónde habían oído ese tipo de chismes. Ellos dicen que eso era algo que actualmente estaba por todas partes. Hasta un niño de 5 años en el campo sabe que el emperador Liu Feng es un matón y un tonto. El bartender continúa diciendo que, ya sea si es un matón o un rey tonto, no les ayudará a él y a los demás a llenar sus estómagos el día de mañana. A continuación, cerraría ahora. Deberían volver a casa, pues tienen que trabajo por hacer el día siguiente. Y es así que los dos borrachos continúan tambaleándose, alejándose de ahí, mientras el bartender los ve alejarse pensando que parece que las cosas se han puesto un poco peligrosas. Lo mejor sería informar al señor de la ciudad y a su vez a su Alteza Shilan lo antes posible. Cambiamos de escena y le han informado. Su Alteza Shilan está leyendo un informe, gritando por completo que el joven maestro es un tirano que busca expandir su territorio sin límites, produce armamento militar y almacena alimentos desesperadamente, todo con el objetivo de conquistar más territorio y encontrar mujeres para sí mismo. Eso era una tontería. Un súbdito le dice que no debe preocuparse. Podrían discutir eso, pero Shilan dice que no puede aceptar eso. ¿Acaso no habían visto lo duro que había trabajado el joven maestro para el pueblo de la dinastía Han? ¿Por qué la gente de su reino lo calumniaba así? Eso no podía ser. Debería ir y contarle a todos las grandes hazañas del joven maestro. Pero el siervo le dice a Shilan que espere. Los rumores se han extendido, y si ellos, como señores de una ciudad, hicieran una declaración pública en un momento así, eso sería algo contraproducente. Sería quizás como si fueran obligados a ser su portavoz para decir cosas buenas a favor de su majestad. Maldita sea, dice el pequeño Shilan. Le dice a su padre que no tiene cara para informarle de eso al joven maestro. Debería resolver ese asunto por sí mismo. Pero su padre le dice a Shilan que aunque no tiene pruebas para demostrarlo, teme que no es tan simple. Puede ser una cosa pequeña como un rumor, pero el contenido y la escala de la historia sugieren que alguien está haciendo eso a propósito. En un momento como este, debería decírselo a su majestad Liu Feng cuanto antes, en lugar de preocuparse por perder la cara. Una versión de la historia contada por los habitantes de la ciudad de Huexi es que en Chang'an vivía un emperador dictatorial llamado Liu Feng.
alguien que era feroz y agresivo por naturaleza, habiendo desarrollado un arte marcial que nadie podía vencer. Con su fuerza bruta, Liu Feng acabó con el emperador semihumano de Torola y conquistó gran parte del bosque de Larsen. Y además, se casó por la fuerza con las reinas que tenían sus propios territorios y se apoderó no solo de las tierras, sino también de sus cuerpos y sus libertades. El tirano Liu Feng, que amaba el oro, las gemas y el poder, era como un dragón voraz que aullaba allá donde iba. No podía entender la emoción de la pena y no escuchaba el dolor y las lágrimas del pueblo. Vivía una vida de lujo y éxtasis, de carros y bellezas y borracheras, pero nunca se preocupó por la vida del pueblo ni de sus sirvientes. Ese es el actual gobernante, el actual tirano, el actual emperador de la dinastía Han, Liu Feng. Mientras tanto, cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista, diciendo que esa historia era demasiado exagerada. De solo escucharla le hacía pensar que alguien la había sacado de la cola. Tis, llorando de la risa, dice a su joven maestro, que dicen que está borracho todos los días, sentado en una pila de oro y bañándose en dinero. Él y agrega que nadie sabe ni siquiera si tiene dinero para sí mismo o algún almacén para él, que tiene que depender de ellas para poder comprarse comida. Mina agrega que de los 3 trozos de papel, ese era probablemente el único que estaba tan bueno como lo había dicho. Había desarrollado un arte marcial que nadie podía vencer. Nicole le dice al protagonista que no se lo tome como algo personal. No mucha gente se creería esa mentira. Nuestro protagonista les dice a todas que guarden sus sonrisas de regodeo. Era gracioso lo escandaloso que era eso, pero reflejaba un serio problema. La propaganda cultural es demasiado retrógrada y puede que el enemigo haya visto esa debilidad e intente utilizarla y utilizar el poder blando para hacerse sigilosamente con todos ellos. Esa era una guerra sin pólvora. Tienen que defenderse y contraatacar. Había llegado el momento de tomar las armas y luchar. Todas las waifus se ponen alerta al escuchar esas palabras. Vemos en otra escena que Nicole le pregunta al protagonista que si lo que quiere decir es que esa ola de frío es intencionada quizás. Tis pregunta si acaso quieren librar una guerra con eso. Con esa historia inventada no hay cañones ni balas que los puedan herir en absoluto. Pero Mina dice que no. Ahora que lo piensa, varias de esas historias se centran precisamente en los puntos más letales. El protagonista dice que, exactamente, la subversión de la legitimidad de su participación en la guerra, la estigmatización de los resultados, la incitación a los productores de materias primas para las industrias raíces y las señales de alarma a la nobleza. Esas historias, aparentemente sin sentido, si no se controlan pueden contener consecuencias fatales. Y de hecho, dice Mina que si la gente de la ciudad de las aguas negras realmente creyera esas mentiras y se negara a vender más alimentos a Chang'an, eso definitivamente tendría un gran impacto en las reservas de alimentos del ejército. Y si el impacto sigue creciendo y las 9 ciudades-estado caen una tras otra, destruiría a nuestro ejército, completa el prota. El esfuerzo de guerra también, sin la necesidad de un solo soldado, sería destruido. Las waifus a la vez preguntan qué es lo que pueden hacer. Y es ahí que nuestro protagonista, recostándose un poco en su mueble, dice que él tampoco tiene experiencia en guerra cultural. En ese tipo de guerras no puede ver el humo de la pólvora. Se trata de poder blando, por lo general a través de la narración de cuentos e historias, entretenimiento y otros medios de comunicación. Ellie entonces pregunta sobre los cuentos y las historias. Tienen radio y televisión oficiales, así que tienen una ventaja abrumadora en términos de hardware. Nicole, sin embargo, agrega que ¿ese tipo de historias serían las mejores? Tienen que repetir constantemente los acontecimientos que ocurrieron en las guerras frontales de la guerra. Tis parece bastante frustrada diciendo que todo era una mierda. Le encantaría controlar al responsable de eso y darle un buen puñetazo como en los viejos tiempos. Y al parecer Mina piensa de la misma manera. Nuestro protagonista dice que demasiado contenido oficial y directo no funcionaría. La gente no tiene paciencia para escuchar. Eso es demasiado fuerte. Puede tomarse como retórica oficial absolutista y ser contraproducente. En cambio, las películas y las novelas son las que más atraen al público. Y es entonces que finalmente se ocurre una idea. Eso era. Ellie dice que cuando se trata de ficción, hay 2 personas que son expertas absolutas. Y es ahí que llegamos a otro lugar. Nos encontramos con Dalena y también con Virus, que están siendo interrogadas. ¿Cómo que escribir novelas y ser guionistas, ellas 2? Vemos que nuestro protagonista junto con Ellie están interviniéndolas. Ellie dice que así era. Parece que la dinastía Han había sido objeto de un ataque sistemático de la opinión pública
y les gustaría contar con su ayuda para revertir la situación. Nuestro protagonista agrega que Phyllis y Dalena, una de ellas era buena escritora y otra, una gran lectora, así que debería necesitar su ayuda. Phyllis dice que eso era indignante. Dalena agrega que, ¿cómo puede alguien denigrar a su joven maestro de esa manera? Nada de eso, era verdad, ¿no era así? Muy bien, ellas dos serían las benefactoras de Larsen. Nuestro protagonista agrega que, por eso, necesitaban tomar prestadas sus habilidades de escritura y hacer adaptaciones limitadas basadas en hechos, para contar la historia de lo que habían hecho y lo que significaba hacerlo, y contárselo a la gente del país a una manera artística. Ellas acceden, diciendo que harán todo lo posible, y es entonces que llega Mina acompañada de Tis. El material estaba listo, y ahí les habían traído bastantes libros y materiales de estudio. El protagonista les dice que el primer paso del proyecto dependía de las dos lectoras. Había pedido que trajeran algunos ejemplares clásicos para que los vean y los usen como referencia, y espera que les ayuden en la escritura. De inmediato se lanzan en dirección a los materiales de estudio, tantos libros, y pueden leer los que quieran. Inmediatamente vemos que Billis le diría a su padre que no volvería por un tiempo, se quedaría en Chang'an hasta que termine las novelas. Nuestro protagonista dice que, por supuesto, esos ya eran suyos, así que se sienten libres de usarlos como quieran. Él quería que terminen las historias y traten los temas mejor recibidos por la gente. Amor, amistad, historias heroicas, etcétera. Todas eran buenas opciones. Dalena agrega que, con respecto a historias de amor, ¿podrían crear lo que quisieran? Claro, le dice el prota, pero no hay que olvidar el objetivo que tienen que conseguir. Las dos parecen bastante entusiasmadas, diciendo que no hay problema. Les darían algo de tiempo y darían una mejor respuesta satisfactoria. Y así nuestro protagonista se despide de las waifus, se dirigían a escribir. Esperando sus historias, nuestro protagonista se despide. Y es ahora que el protagonista y Ellie voltean. En cuanto a Dan, hay un sitio al que tienen que ir. Es ahora que cambiamos de escena y nos encontramos con un enorme edificio. ¡Qué espectacular edificio nuevo! ¿Eso era un estudio de cine? ¿Y para qué se supone que era todo eso? Dan estaba preguntando sobre el lugar en donde se encontraba. El protagonista le explica. Le va a confiar la gestión del estudio. Ella debería usar su talento para los negocios de promocionar su trabajo entre la gente y todos los rincones de la dinastía Han. Dan se sorprendía. ¿Cómo podría estar a cargo de una compañía tan grande? Y vemos que una vez dentro de ahí, le explicaban que ese edificio de oficinas era a partir de hoy el equipo. Los dos edificios de allí eran los estudios donde se ruedan las escenas y las tomas de pantalla verde. Todavía estaban en construcción y estaría listo para su uso dentro de un mes. Para entonces el guión debería estar listo, ¿no era así? Dan dice que estaba muy feliz de recibir tal recompensa, pero ¿por qué ella? Ni siquiera se conocían desde hace un mes. Es entonces que Ellie habla, diciendo que había sido la persona que mejor supo aprovechar lo del evento de adivinación durante la fiesta de celebración, además de ser la que mejor le fue y la más rentable de todos los puestos durante el día de mañana. Y Miria también le había hablado de su actuación en el departamento comercial, y había oído que había hecho una buena propuesta para recaudar dinero para montar una granja de pollos, ¿no era así? Dan está bastante avergonzada con respecto a eso. No esperaba que supieran tanto sobre ella, y aunque su propuesta fue rechazada por su supervisor por ser demasiado arriesgada, nuestro protagonista le dice que el director no se equivocó. Siguió adelante con el proyecto sin plantearse qué le diría a los accionistas y que fracasaba. ¿Accionistas?, pregunta ella. El protagonista le dice que sí, de donde él venía. Ya tenían ese modelo de negocios en un montón más avanzado. Los llamaban acciones, y para decirlo sin rodeos, se convence a la gente para que invierta y los agentes utilizan el dinero para redirigir la empresa. Si tiene éxito, todos ganan dinero y comparten los dividendos, pero si fracasa, todos pierden dinero y asumen la culpa. Dan, al escuchar eso, piensa que él sabe mucho de eso, y el protagonista simplemente dice que solo aprende de la marcha. Es ella la que ideó el modelo de negocio por sí misma, así que tiene mucho talento. Ellie agrega que, por lo tanto, el joven maestro pensó en establecer una industria de ese tipo en nombre del gobierno de la ciudad de Chang'an y dársela para que lo administre y pruebe que marcha el negocio. Incluso si fracasa, podrá rendir cuentas al pueblo, así que espera que no defraude las expectativas del joven maestro. Dan parece bastante presionada, sin embargo, está feliz por el encomiendo de la tarea, y ha sido una gran reverencia. Dice no defraudar al protagonista. Hoy, después de escuchar los consejos de su majestad, se daba cuenta de lo poco que había visto antes, y por favor le pide que permita aprender de él. Hará todo lo posible para ganar dinero para la dinastía Han. Nuestro protagonista sonríe tímidamente. Le dice que está exagerando y que se levante. No era necesario que haga todo eso, pero ella dice que lo dice en serio.
Cuando estaba en Larsen, todos pensaban que sus ideas eran demasiado descabelladas y poco fiables, pero allí ella sentía un atisbo de esperanza. Ellie dice que era una gran habilidad para hacer dinero. Nuestro protagonista piensa que tal vez en el futuro los impuestos fiscales sigan dependiendo de ella. Y así, la primera bala en la guerra cultural de la opinión pública se disparó sin decir una sola palabra. Phyllis y Dalena estaban enterradas en sus textos, leyéndolos hasta la saciedad y trabajando en ellos. Van comenzó a trabajar para recaudar fondos para la producción de la primera película cinematográfica estatal. Esa fue una buena primera oleada de publicidad para la primera historia que estaba por publicarse. Y el propio Liu Feng tampoco se quedó de brazos cruzados. Informó al señor de la ciudad de las aguas negras, Spence, y a su hija Shilan sobre la estrategia de la opinión pública, y les explicó cada paso del camino que se debería seguir. Mientras tanto, la gente de la dinastía Han hablaba. Su Majestad el Emperador está haciendo una película, volviéndose un tema candente cada vez más. Y así, después de unos días, finalmente vemos a Ellie cruzar el portal para avisar a nuestro protagonista que el primer borrador estaba terminado. Nuestro protagonista le dice que eso era genial, más rápido de lo esperado. Le preguntan dónde estaba Phyllis y Dalena. Ellas dos estaban dormidas en sus escritorios después de entregar sus borradores. Parecían bastante agotadas. Había sido difícil para ellas. A continuación comienzan a leer el guión, a ver qué tal era la historia que habían creado. Sin embargo, una vez avanzaban, esa historia era sobre la leyenda de la heroína Catwoman. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, háganlo a partir del capítulo 476 o 77. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.